Hola, ¿eres abogado, estudiante de Derecho o público en general que desea conocer cómo se desarrolla una demanda laboral con el Código Orgánico General de Procesos? Pues en este video te voy a explicar cómo. Tenemos que entrar en análisis de la competencia. La competencia radica en los jueces de trabajo. Si no existe juez de trabajo en tu cantón, viene a ser un juez multicompetente de primer nivel. El Código Orgánico de la Función Judicial nos dice en el artículo 237 que en cada distrito habrá el número de jueces o jueces del trabajo que determine el Consejo de la Judicatura. El artículo 238 le da las atribuciones y los deberes, que dice que los conflictos individuales provenientes de las relaciones del trabajo que no se encuentren sometidos en decisión de otra autoridad. Tenemos también que analizar la competencia desde el punto de vista del Código Orgánico General de Procesos. Y tenemos una competencia concurrente y tenemos una competencia excluyente. La primera nos dice que en el domicilio del juzgador de la persona demandada. Y la excluyente nos dice que son competentes la del juzgador del domicilio del trabajador en las demandas en que se interpongan contra éste. Por ejemplo, la compañía impugna un visto bueno en contra del trabajador, pero el trabajador tiene su domicilio en la ciudad de Guayaquil y la compañía la tiene en la ciudad de Quito. Por ende, el juez competente sería en el domicilio del trabajador. Esa es la competencia excluyente. Pero si un trabajador quiere presentar una demanda en contra del empleador y el empleador tiene varios domicilios en Quito, Guayaquil, Machala, basta justificar en el SRI tiene actividades o sucursales en esas ciudades, puede ser competente el juez de esos cantones. Ahora, específicamente, ¿cómo encontramos el procedimiento sumario para interponer o presentar una demanda laboral? Ok, revisamos el artículo 332 del COGEP. Si nosotros analizamos cada uno de los numerales, no vamos a encontrar bajo ningún concepto el que diga bajo o conflictos individuales de trabajo, no. Así como encontramos lo que es un divorcio, encontramos temas de alimentos, etc. Acá vamos al numeral 1 que dice las ordenadas por ley. Esto guarda concordancia con el artículo 575 del Código de Trabajo, que nos dice que las controversias laborales de controversias individuales del trabajo se sustanciarán en procedimiento sumario conforme lo prevé el Código Orgánico General de Procesos. Ahora, existe también la vía monitoria, pero no es tema de este video. Ahora, vamos al tema de la demanda, que es el acto de proposición del artículo 142. Específicamente voy a hablar sobre cada uno de estos numerales. ¿Por qué? Porque es muy importante que conozcas desde el punto de vista académico y no confundas y tengas un éxito en tu juicio laboral. La designación del juzgador ante quien se la propone. Ok, si estás en la ciudad de Guayaquil, le pones señor juez de la Unidad Judicial de Trabajo Cantón Guayaquil. Esto guarda concordancia con las diapositivas 1 y 2 sobre la competencia, pues no. Ahora, es tan fácil poder determinar los nombres, apellidos completos, número de cédula, estado civil, edad, profesión, ocupación, dirección del domicilio, correos electrónicos del actor, casillero judicial o electrónicos del abogado. Cuando se actúa en calidad de procurador judicial o representante legal, se hará constar también los datos del lado del representado. Aquí es muy importante que trabajes con la cédula del cliente. Si es un trabajador y te dicen los nombres completos, 2 nombres, 2 apellidos. Si te dice la edad, no pongas mayor de edad, 50 años, 40 años, 30 años, etc. Profesión u ocupación. Licenciado en comunicación, si no tiene un título profesional, técnico, o si no tiene un título profesional, puede ser la profesión que haga, por ejemplo, mesero, portero, etc. La dirección del domicilio, pones la dirección del domicilio y el correo electrónico. El número de registro de contribuyentes, que sería el numeral 3. Bueno, si el trabajador, en este caso, no cuenta con RUT, no es necesaria o un requisito sine qua non que cuente con un RUT, ¿no? Pero si, un ejemplo, cuando impugnes un visto bueno, o sea, una compañía, sí es obligación que ponga en el numeral 3 el RUT de la compañía. Vamos a hablar sobre el numeral 4, que dice los nombres completos y designación del lugar y que debe citarse al lado del demandado
además de la dirección electrónica si se conoce. Bueno, esto es importante. Aquí les doy un consejo. Si vas a demandar a una compañía y tienes 50 accionistas, no demandes a todos. Primero, porque se pueden excepcionar a futuro, y segundo, porque va a ser un problema en la situación. Después vas a tener que desistir de cada uno de ellos y podrías provocar nulidades inclusive a futuro. Basta con demandar al gerente general, de pronto la persona que hace un despido, si es el caso, si es una impugnación de visto bueno, no tienes que demandar a accionistas. La responsabilidad solidaria, hablamos del artículo 36, sabemos que en el tema laboral cabe el representante legal o gerentes, administradores, capitanes de barco en general, tienen una responsabilidad solidaria. Esto es para las demandas al gerente general y jefe de talento humano con una responsabilidad solidaria en el sector privado. Esto no aplica para entidades que conforman el sector público. Vuelvo a lo mismo, yo no puedo ser por responsabilidad solidaria demandar a 50 accionistas porque va a ser una cola la situación o precisamente que cada uno de ellos se seccione. Vamos evidentemente ya a hablar el numeral 5 del artículo 142. En derecho penal hemos escuchado bastante la palabra teoría del caso. Bueno, tenemos que traer a colación acá la teoría del caso y yo doy las siguientes recomendaciones. Nos dice el numeral 5 que tenemos que hacer una narración de los hechos detallados, pormenorizados, que sirven de fundamento a las pretensiones debidamente ¿qué? Clasificados y numerados. Te pongo el siguiente ejemplo. El trabajador te indica que prestó sus servicios para don Pedro Játiva en 1986 hasta 1996. Luego pasa a trabajar para el ingeniero Julio Játiva, o sea el hijo, desde 1996 mediante un contrato verbal hasta el 2008. Pero del 2008 al 2012 trabaja mediante un contrato y es afiliado al IES. Todo esto ya fue liquidado por ambos empleadores, pero ahora en la actualidad él trabaja para el nieto, ingeniero Mateo Játiva Ordóñez, desde el 2013 hasta el 2023. Fue despedido intempestivamente. ¿Qué hechos pormenorizados ponemos en la demanda? Ok, como te lo repito, la respuesta es básicamente ordenar los hechos y no mezclarlos. Ya te comenté que el cliente te puede contar a ti un hecho histórico, un hecho que para él es muy importante, pero tú como abogado tienes la responsabilidad de ordenar, como dice el numeral 5 del 142, estos hechos y no confundir al juez con esos hechos. Si ya el abuelo, el señor Játiva, el hijo, ya liquidaron al trabajador, ¿para qué poner esos hechos? Más lo que vas a confundir al juez y también puedes dar la opción a que el demandado cuando conteste la demanda también pueda perjudicar a tus hechos. No demandes a todos los que fueron mencionados en la historia. Suficiente con demandar al último empleador, ya que él debe pagar los rubros que le corresponden al trabajador. ¿Qué pasa con la información oculta? Bueno, muchas veces cuando tenemos la primera asesoría con el trabajador, él te indica que lo despiden y que solo desea reclamar el rubro por despido. Pero es obligación tuya conversar y hacer preguntas para conocer la realidad del trabajador, hechos que él ignora, derechos que él ignora, que no tiene conocimiento, que pueden ser resarcidos, ya sea por desconocimiento, pero es tu deber informar y tener esa información relevante para la pretensión justa. Trabajador en periodo de lactancia, importante conocer que ya debe tomar en cuenta los términos. Asimismo, si viene una persona que no ha recibido uniforme de trabajo nunca, eso es un rubro adicional que la ley y el derecho tiene. ¿Para qué? Para en la pretensión también reclamarlo. Si un trabajador te busca y te dice que lo acaban de despedir, pero no te dice a ti que le han cancelado 3 meses de atraso, tienes que ponerlos en la demanda con el artículo 94 del Código de Trabajo, que lo vamos a ver más adelante. Pero esos hechos muchas veces el trabajador no te los va a contar. Y es tu obligación como abogado instruir a tu cliente a que te dé toda la información. Ser breves en la demanda. Otra recomendación que yo doy es que tengan la información verificada con los documentos de respaldo.
No significa que tu cliente no te diga la verdad, pero muchas veces pasa la historia que les comenté. Trabajo para el abuelito, después para el nieto, etcétera, y se confunden estos hechos que ustedes deben revisar con los documentos. Por ejemplo, yo trabajo de esta forma. He detallado todos los numerales que ustedes pueden ver en la diapositiva para hacer un resumen y hacer mucho más fácil el test de entrevista con el trabajador. Yo le pregunto el inicio de la relación laboral. Ejemplo, él me dice el 3 de enero del 2013, terminación de relación laboral. Me contesta el 5 de enero del 2023 por despido. 3. Yo reviso la fecha del aviso de salida y dice que efectivamente se hizo un aviso de salida el 5 de enero del 2023. Importante si eres de recursos humanos, ya que por un día, fracción, puedes pagar un año de haberes. O, si acabas de hacer un despido intempestivo, no puedes poner abandono voluntario. No, si efectivamente existe ese abandono voluntario, tienes que hacer un visto bueno, pero eso es en otro video que te voy a explicar. Salario, muy importante preguntarle al trabajador el salario. Él te dice que gana $450, pero recuerda que ciertos beneficios aumentan el rubro para demandar. Por ejemplo, si él te dice que ganaba $450 y no te dice más nada, tú pregúntale, ¿recibía un beneficio como alimentos o de pronto expreso? Él te puede decir, sí, efectivamente me daban $100 más por alimentación. Entonces la cuantía para reclamar ya no sería 450, sino 550. También cuando pregunte sobre el salario, de una vez pregúntale si está al día cuando lo despidieron con el tema de salarios. Si te dice que no, que le quedaron debiendo noviembre y diciembre del 2022, puedes aplicar el artículo 94 del Código de Trabajo. Le preguntas el horario, él te va a decir el horario, de 8 hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Qué cargo ocupabas? Mesero. ¿Quién fue tu jefe inmediato? El ingeniero Mateo Játiva. Lugar de trabajo, el Oro 200 Yambato en la ciudad de Guayaquil. Rubros pendientes, te va a decir de pronto beneficios por ley, te puede decir décimos, vacaciones, utilidades, que igual tú lo vas a revisar. Fundamentos de derecho que justifiquen el ejercicio de la acción, ya nos encontramos en el numeral 6. Aquí puedes poner los fundamentos de derecho, yo en lo personal pongo solamente los artículos. No cito el texto ya que las demandas se me hacen un poco extensas y por economía procesal, para no hacer tantas páginas, simplemente pongo 188, 185, 575, 332 de COGEP y etc. El numeral 7 es muy importante ya que nos habla del anuncio de los medios de prueba. ¿Qué ofreces tú para acreditar ciertos hechos? Acompañas nóminas de testigos, con indicación a los hechos los cuales van a declarar, especificación del objeto sobre lo que versarán las diligencias, inspección judicial, exhibición de informes de peritos y otras similares. También nos dice si no tienes acceso a las pruebas documentales o periciales, describirlas, un contenido con indicaciones precisas del lugar en donde se encuentren y la solicitud de medidas pertinentes para su práctica. Cuando hablamos de prueba tenemos documental, testimonial y pericial. Cuando hablamos de documental, para un trabajador elemental, vital, aviso de entrada, aviso de salida, acta de finiquito, contrato de trabajo, tiempo de servicios, IES, aportaciones, roles de pago, pago de utilidades, todo en original o certificado. Puedes ir a la notaría con todos esos documentos y los puedes hacer ya sea fiel copia del original, lo que tengas a la mano, pero no en copia simple porque no va a ser admitida la prueba futuro. Prueba testimonial, bien, vas a poner la declaración de parte, artículo 188 y 187 del COGEP. ¿Qué va a hacer sobre un despido intempestivo? Debes poner testigos presenciales del hecho. Artículos 134, 189 y 190, la base legal del COGEP, para expresar sucintamente de los hechos sobre los cuales serán interrogados. Ahora, ¿recuerdas cuando te dije que él trabajó del 2009 al 2013 mediante un contrato verbal? ¿Puedo reclamar en ese tiempo? La respuesta es sí. Los testigos serán fundamentales, pero deberán conocer los hechos en esa época. Mínimo deben ser 3. Por ejemplo, un testigo que haya presenciado, visto o percibido que efectivamente en el 2009 trabajaba para Don Játiva. Era cliente del restaurante, un ejemplo, o
conoce al señor Hatibi, conoce al señor Juan Pihuave, el cual hay una relación contractual. Pero no puedes llevar simplemente una persona que conozca la parte actora del trabajador y que desconozca de la persona del empleador. No, tiene que ser de pronto un ex compañero de trabajo que pueda dar fe de esos hechos. Y es recomendable igual poner en la demanda como anuncio en medio probatorio de testimonial el juramento deferido. ¿Por qué? Porque así no lo uses, pero si no existe contestación a la demanda te va a ser muy importante esta prueba. Muchas veces también se pide inspección judicial. Bueno, yo no veo pertinente pedir una inspección judicial, salvo que necesariamente sea para acreditar un hecho. Pero, por ejemplo, si quieres poner una inspección judicial para demostrar que la empresa sí existe, pues lo veo un poco improcedente. Numeral 8. Solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada si es el caso. Te pregunto yo, ¿acaso es imposible obtener un aviso de salida? ¿Acaso es imposible obtener un aviso de entrada? Pues la respuesta es no. Todo documento que tengas acceso, incorpóralo a la demanda. Artículo 143, numeral 5. No esperes que el juez oficie al IES para que un aviso de salida cuando tú lo puedes obtener con la clave del trabajador en el sistema. Por lo tanto, no arriesgues el caso y anda con la prueba documental en la demanda. Numeral 9 del 142. Y hablamos de la pretensión. Tiene que ser clara, precisa, de que se exige. No tomen en cuenta la suma numérica, pero sí tomen en cuenta el cuadro en el cual puedes poner todos los rubros de tu pretensión. Por ejemplo, bonificación por desahucio. Yo ya pongo la fecha en 3 de enero de 2013 hasta 5 de enero de 2023. Me corresponde $800. Despido intempestivo, 13ª remuneración, 14ª remuneración pendiente de diciembre de 2022, remuneración pendiente de diciembre, vacaciones, uniforme de trabajo. En cada uno yo pongo la fecha, del inicio hasta el final donde me corresponde, y obviamente el rubro total. Al final yo hago un total que en este caso viene a ser 6.771,5 centavos. Si nos vamos al numeral 10 ya nos habla de la cuantía. Por lo tanto, para terminar la cuantía, artículo 144, numeral 5 del COGEP, en mi caso yo pongo la misma de la pretensión. Ya nos vamos al numeral 11. Como antecedente en la pretensión también se ponen los honorarios de abogado. Muy importante poner en la pretensión el abogado honorario, y en el tema de intereses en materia laboral no es pertinente. Pero volvemos al numeral 11 que habla del procedimiento. Ya lo vimos que es el procedimiento sumario, artículo 332 numeral 1 del COGEP, que guarda concordancia con el 575 del Código de Trabajo. Numeral 12 nos habla de firmas del actor y el procurador abogado, y evidentemente el numeral 13 que nos habla de los demás requisitos que las leyes en materia determinan para cada caso. Esto guarda concordancia con el artículo 143 del COGEP. Recomendaciones. Si un cliente ya viene con una demanda y básicamente tiene hechos concretos que no aplican a tu teoría del caso, y para tu criterio de pronto no ha anexado pruebas o existen pruebas que pueden ser negadas en audiencia única cuando sea el anuncio porque de pronto son copias simples y sobre todo el demandado no ha sido citado en legal y de forma, te digo que practiques la figura de retiro de demanda. Posterior, la demanda la vuelves a presentar con el anuncio verdadero probatorio que tú tengas alcance. Por ejemplo, si no se presenta un aviso de entrada, un aviso de salida, un contrato, un acta finiquito, son cosas que tú las puedes subsanar. Vas, consigues el original o debidamente certificado, pero no continúes un caso que ya se encuentra planteado por otra persona y contiene errores. Si no ha sido citado en legal y debida forma, recuerda que puedes retirar la demanda. Ahora, no te estoy diciendo que desistas porque son dos figuras totalmente distintas. No es lo mismo retiro de demanda con desistir. Pero no cabe tampoco, recuerda que no cabe la reforma a la demanda en procedimiento sumario. Si ya está citada la parte demandada, no puedes tú poner alcance de demanda o cambiar los hechos, no. Pero lo que sí puedes hacer es que si ya existe obviamente una contestación, es guiarte en la contestación y poder ejercer una defensa. En otro video voy a explicar la contestación con este ejemplo y después la audiencia única.
Si necesitas o deseas estas diapositivas, déjame en el comentario tu correo electrónico o tu número de WhatsApp para poderle enviar sin costo alguno. Mi nombre es John Vázquez Herray, soy abogado litigante. Espero te guste este video, puedas compartirlo con tus compañeros abogados, estudiantes de derecho, público en general, y suscribirte a mi canal, que es el que estás viendo el video, y mis redes sociales para más contenidos jurídicos. En todo caso, un gusto haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias.